Hola, buen día. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, nos continúe ayudando, nos continúe respaldando. Dándole gracias a Dios porque en su misericordia Él nos permite avanzar, crecer, transitar un nuevo día, mejorar. Nos permite y nos da el don y la oportunidad nuevamente para avanzar, para mejorar. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios por porque yo reconozco que tiene el control de todo. Gloria a Dios. Eh, Indiferentemente que un evento físico pueda, pueda percibirse o pueda notarse como negativo, ciertamente en lo espiritual, en lo físico se ve negativo, pero en lo espiritual tiene un propósito glorioso, tiene un propósito de bendición, porque Dios es experto en cambiar las cosas negativas en bendecidas en lo espiritual. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi vida, por mi casa, por mi esposa, por mi familia, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias a Dios por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Dándole gracias a Dios porque ha tenido paciencia con nosotros los humanos, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Dándole gracias a Dios y honrando a mi iglesia, a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por guardar a mis pastores. Dándole gracias a Dios y haciendo vallado protector alrededor de mis pastores. Pidiéndole a Dios que envíe un vallado de arcángeles que lo guarden, que peleen su batalla, que peleen por ellos. Específicamente el arcángel Miguel, el arcángel protector de Israel. Gloria a Dios. Agradecido con Dios, no tengo palabras por su misericordia, por su amor, por una nueva oportunidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando de crecimiento espiritual. Vamos a continuar con la caída del hombre. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder y a desarrollar esta enseñanza. La caída del hombre. La caída del hombre. Gloria a Dios. El hombre que Dios formó era notablemente diferente de todos los demás seres creados. El hombre poseía un espíritu,
similar al de los ángeles, y al mismo tiempo tenía un alma parecida al de los animales inferiores. Gloria a Dios. Desde los inicios, eh, cuando en el diseño original y en la sabiduría y en la inteligencia de Dios, de mi Señor Jesús como tal, Él creó a los seres humanos con un toque espiritual. Tenemos una naturaleza carnal, que es lo que pertenece al mundo, lo humano, lo animal, que es la que fue creada del polvo de la tierra, en la que Dios se dio el trabajo de formarnos con sus propias manos. Y tenemos un toque espiritual o una naturaleza espiritual que fue la que Él insufló y sopló a través de la nariz de Adán en Génesis 1.27. No, en Génesis 2.7. Gloria a Dios. En Génesis 1.27 creó el espíritu del hombre. En Génesis 1.27. En Génesis 2.7 fue que insufló o sopló a través de la nariz de Adán el espíritu que había creado. En Génesis 1.27. En Génesis 1.27 creó el espíritu del hombre y de la mujer. Y en Génesis 2.7 lo introdujo a través de la nariz de Adán en el soplo de aliento de vida. Gloria a Dios. Vamos a continuar con esto. Cuando Dios creó al hombre, le dio una libertad total. No lo hizo un hombre autómata. O sea, no somos dirigidos a voluntad de Dios. Aunque ciertamente a mí me gustaría ser dirigido totalmente por Dios. Porque así tendría la garantía de que Él dirigiría todas mis acciones, mis pensamientos. Pero a Él no le plació dirigir al ser humano como un robot o como un autómata. No. Él le plació que el ser humano decidiera seguirle. O sea, nos dio una naturaleza similar a la de los ángeles, nos dio una naturaleza espiritual y también nos dio una naturaleza humana que por medio de nuestra alma y en nuestro libre albedrío debemos decidir cuál es la naturaleza que tomará el control de nuestra vida, de nuestra alma, porque somos originarios o creados con dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza animal o humana o carnal. Y en medio de estas dos naturalezas está el alma, que es el mayordomo, es la que decide y es nuestro órgano de elección, que es el órgano que emite la respuesta al mundo. Y podemos evidenciar qué naturaleza es la que tiene el control y el dominio de nuestra vida. Es a través de nuestra alma. Gloria a Dios. No nos hizo seres autómatas, controlados automáticamente por la voluntad de Dios. Esto es evidente en Génesis 2, cuando Dios instruyó al hombre original sobre cuál fruta podía comer y cuál no. Dios en el principio, cuando creó a Adán y a Eva, le ofreció a Adán una instrucción sobre cuál fruta podía comer y cuál no. Le dio la instrucción directamente a Adán. Por eso es que en Génesis 1.27 vamos a leerlo literalmente. Génesis 1.27, en el nombre de Jesús. Y Dios creó al hombre a su imagen.
Vamos a recapitular en el nombre de Jesús. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto fue la creación del espíritu del hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. En consecuencia, el espíritu solo puede crear a su imagen y semejanza otro espíritu. Gloria a Dios. O sea, creó el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. Gloria a Dios. Y en Génesis 2:7 fue que introdujo el espíritu que previamente había creado en la naturaleza humana o carnal de Adán. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Entonces Jehová Dios formó, fue cuando le dio forma al hombre del polvo de la tierra, que le dio forma con sus manos, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue cuando se levantó el primer alma viviente. O sea, le dio forma con sus manos del polvo de la tierra. O sea, la naturaleza carnal, lo que es humano, le dio forma. Esa naturaleza del polvo de la tierra representa lo humano, lo carnal, lo que es terrenal. Por eso es que dice del polvo de la tierra. Gloria a Dios. E introdujo el aliento de vida, que es el espíritu que ya previamente había creado en Génesis 1:27. Lo sopló a través de la nariz de Adán. Y bueno, la naturaleza que tengamos más desarrollada, más alimentada, va a ser la que tome el control de nuestra alma. Porque cuando Dios sopló aliento de vida o sopló el espíritu a través de la nariz de Adán, el espíritu reaccionó con el polvo de la tierra y dio como resultado un alma. Gloria a Dios. El alma es donde se encuentran fusionados las dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual. Gloria a Dios. Tenemos posibilidades de elegir cuál es la naturaleza que queremos seguir que queremos que tome el control de nuestra vida. Es a través del alma que decidimos qué naturaleza queremos seguir. Gloria a Dios. El hombre que Dios creó era el hombre que Dios creó no era una máquina dirigida por Dios. Al contrario, tenía total libertad de elección. Poseía una soberanía por la que podía ejercer su voluntad al escoger entre obedecer y desobedecer. O sea, el hombre podía escoger obedecer a Dios o obedecer el espíritu, obedecer la naturaleza carnal. Podía escoger entre obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Gloria a Dios. En este punto importantísimo, este punto es importantísimo, puesto que debemos ver claramente que nuestra vida espiritual, puesto que podemos ver que en nuestra vida espiritual Dios jamás nos priva de nuestra libertad. Dios jamás nos priva de nuestra libertad. O sea, tenemos una naturaleza espiritual, la cual Dios creó soberana, la cual Dios creó independiente de la vida espiritual del Señor Jesús, de su vida como tal. El espíritu que Dios creó en sus inicios difiere de la vida que recibimos en la regeneración. ¿Por qué? Porque Dios creó fue el espíritu del hombre o el espíritu de la mujer. El espíritu que yace en nosotros en el momento del nacimiento, el espíritu que nos da vida. Pero ese espíritu que nos da vida ya está contaminado a raíz de la caída del hombre. Gloria a Dios. Entonces, el espíritu que recibimos en la regeneración es la propia vida increada de Dios. Es la propia vida, nacemos del Espíritu Santo del Señor Jesús a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios nos llevará
a cabo nada sin nuestra colaboración activa. Gloria a Dios. Dios espera que nosotros decidamos si queremos seguir su espíritu o queremos seguir a nuestra carne. Gloria a Dios. Ni Dios ni el demonio pueden hacer nada a través de nosotros sin antes haber obtenido nuestro consentimiento, porque la voluntad del hombre es libre. Originalmente, el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser. El espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser. El alma y el cuerpo le estaban sujetos. Gloria a Dios. Señor, limpia los aires, Padre. Limpia los aires, Señor Jesús. Originalmente, el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser. El alma y el cuerpo le estaban sujetos. El alma y el cuerpo le estaban sujetos al espíritu. Gloria a Dios. En condiciones normales, el espíritu es como un amo. El alma como un mayordomo. Y el cuerpo es un criado. Gloria a Dios. Ese es el orden correcto. El alma, el espíritu es el amo. El alma el mayordomo. Y el cuerpo un criado. El amo encarga asuntos al mayordomo, quien a su vez ordena al criado que las lleve a cabo. Nuestro espíritu le ordena a nuestra alma, que es el mayordomo, y por consiguiente nuestra alma, que tiene el poder de la mayordomía, le ordena a nuestra carne que ejecute, o a nuestra naturaleza física. El amo da órdenes al mayordomo en privado. El mayordomo parece ser el dueño de todo, pero en realidad el dueño de todo es el amo, es el espíritu. Por desgracia, el hombre ha caído, ha sido derrotado y ha pecado, y en consecuencia se ha tergiversado el orden correcto del espíritu, alma y el cuerpo. O sea, se ha distorsionado el espíritu correcto, porque el hombre cayó. Y en esa caída le hemos entregado el control, tanto de nuestra vida como de la tierra, al enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios otorgó al hombre un poder soberano y concedió numerosos dones al alma humana. Concedió numerosos dones. En su creación y en su diseño original, Dios nos dotó desde el principio de dones como el intelecto, la voluntad, la emoción, la capacidad del libre albedrío. Los más prominentes son el pensamiento y la voluntad, o el intelecto y la emoción. El propósito original de Dios es que el alma humana reciba y asimile la verdad y la sustancia de la vida espiritual de Dios. Vamos a recapitular esto. El propósito original de Dios es que el alma humana reciba y asimile la verdad y la sustancia de la vida espiritual de Dios. ¿Cómo recibimos la verdad y la sustancia de la vida que yace en nuestro espíritu, de la vida que Dios nos creó, que Dios nos permite en la regeneración o en el nuevo nacimiento? Aquí es donde muchos de nosotros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque podemos recibir la vida y la bendición de Dios en el Espíritu. Podemos recibir la vida de nuestro Señor Jesús en la regeneración, cuando nos bautizamos. Pero esa bendición, para poder ser real y poder exponerse delante del mundo, que sea visible, que sea real, entonces debemos tener, para que la bendición espiritual pueda ser física,
tiene que pasar a través del alma. Porque el espíritu no tiene contacto con la carne, sino a través del alma. Entonces el alma debe ser edificada en Dios. Debe ser un alma que Dios le agrade. Porque Dios no mora en vasos sucios, ni usa un canal que a Él no le agrade. Un canal que no esté en condiciones de recibir su bendición, de recibir su pureza. Para que la bendición espiritual pueda hacerse real, pueda hacerse física. Entonces debe transitar a través del alma. Y necesitamos un alma conforme al alma o al carácter que Dios le agrada. Gloria a Dios. Entonces debemos edificar un carácter como el carácter que Dios le agrada. A través de esta santa palabra. Gloria a Dios. Dios dio dones al hombre para que el hombre pudiera recibir el conocimiento. Dios nos dio dones para que pudiéramos recibir el conocimiento, para que pudiéramos edificar el conocimiento de esta palabra en el alma. Más adelante le voy a exponer unos temas que es alma en ayuda del espíritu. Cuando empezamos a orar, vamos a darle un ejemplo, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a interceder, cuando empezamos a entrar en comunión o en contacto con Dios, no lo hacemos en el espíritu, lo hacemos a través de la voluntad del alma. Porque cuando nos arrodillamos y cuando nos postramos a empezar a orar, todas esas acciones se llevan a cabo en el alma. El alma es la que inicia o la que promueve desde sus inicios la necesidad de entrar en contacto con Dios. Es a través del alma. Y el alma solo puede ser edificada y bien establecida a través del conocimiento de su palabra. Gloria a Dios. Dios dio dones a los hombres para que el hombre pudiera recibir el conocimiento de la santa palabra y la voluntad de Dios como suyo. ¿Dónde está la voluntad de Dios? La voluntad inequívoca y la revelación tangible de la voluntad de Dios está en su palabra. Gloria a Dios. Eso lo hablé en la profecía y el hombre. No hay revelación no hay revelación más verdadera que la palabra de Dios. Gloria a Dios. Toda la revelación personal que se declare, que sea de Dios, debe ir conforme a esta palabra. O sea, si hay una revelación que no está conforme o consona con esta gloriosa palabra, está totalmente descalificada. Porque toda la revelación personal debe ir en conformidad, toda la revelación personal que se declare o se proclame como divina debe ir en consonancia con esta revelación de la palabra de Dios. Gloria a Dios. El conocimiento y la voluntad de Dios como suyo. Tenemos que asumir el conocimiento de Dios a través de esta palabra como nuestro. Si el espíritu y el alma del hombre hubieran mantenido su perfección, sanidad y vigor, su cuerpo habría sido capaz de mantenerse sin cambio para siempre. Nuestro cuerpo habría sido capaz de mantenerse sin cambio para siempre. Hubiésemos podido ser eternos. Gloria a Dios, porque la naturaleza de Dios es eterno. Dios no muere. Entonces, hubiésemos permanecido por la eternidad al lado de Dios. Gloria a Dios. La muerte como tal, entra
a través de la desobediencia o el pecado del alma. Porque el alma es la que peca, a través del cuerpo, pero el alma es la que peca. Gloria a Dios. Si hubiera decidido en su voluntad tomar y comer la fruta de la vida, el hombre en su voluntad, en el Edén, Dios puso 2 árboles. O sea, puso muchos árboles, pero le habló Dios mismo a Adán de 2 árboles. Le habló del árbol de la vida y le habló del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo, no le prohibió que comiera del árbol de la vida. No se lo prohibió. Le prohibió fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán, Adán no, Eva, o la serpiente como tal, sabiendo que estimulando y siendo promoviendo en Eva, que fue el vaso frágil, la serpiente como tal no atacó a Adán, atacó fue a Eva, el vaso frágil. ¿Por qué? Porque Eva no estaba adoctrinada de manera directa como estaba Adán. Si la serpiente hubiese atacado a Adán, hubiese fracasado el diablo en su intento de contaminar la naturaleza humana. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Si hubiera decidido en su voluntad tomar y comer la fruta de la vida, es indudable que la propia vida de Dios habría entrado en nuestro espíritu. La propia vida que recibimos ahora en la regeneración la hubiésemos tenido desde el principio. Gloria a Dios. O sea, Dios en su plan y absoluta soberanía, en su absoluta sabiduría, creó todo con un diseño, con una intención. Gloria a Dios. Y la intención de Dios era que su propia vida, la propia vida increada del Señor Jesús, la que ahora recibimos en el bautismo, desde el principio hubiese morado y hubiese sido patente en nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios habría entrado en su espíritu si Adán hubiera comido el árbol de la vida. Habría impregnado su alma y había transformado todo su hombre interior y había pasado su cuerpo a la incorruptibilidad. Gloria a Dios. Habría pasado nuestro cuerpo a la incorruptibilidad, o sea, viviríamos para siempre, no muriéramos. El hombre muere, es a raíz de la transgresión. ¿Por qué? Porque, o sea, si en nuestra vida hubiese, si en nuestro espíritu, desde el principio, hubiese vivido la vida increada de Dios, entonces nuestro espíritu hubiese impregnado nuestra alma de esa naturaleza y nuestra alma a nuestra carne. Entonces seríamos cuerpos incorruptibles. Gloria a Dios. Porque lo espiritual, como hemos venido reiterando y exponiendo en cada enseñanza, lo espiritual no se enseña, lo espiritual se transfiere. Nuestra naturaleza espiritual hubiese impregnado nuestra alma y nuestra alma hubiese impregnado nuestra carne, en el nombre de Jesús. Entonces habríamos pasado literalmente en posesión de la vida eterna. En estas circunstancias, su vida anímica se hubiera llenado por completo de la vida espiritual. Nuestra vida del alma se hubiera llenado por completo de la vida espiritual, de la vida de Dios. Y todo nuestro ser, todo su ser, se había transformado en algo espiritual.
fuésemos cuerpos espirituales. Gloria a Dios. Contrariamente, si se invierte el orden espiritual, si se invierte el orden del espíritu, el alma y del espíritu y el alma, si se invierte el orden del espíritu y el alma, el hombre se sumerge en las tinieblas y el cuerpo humano no puede durar mucho, porque pronto se pudre. El enemigo como tal, dice la palabra de Dios que Dios, el enemigo o el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Como el enemigo conoce de que Dios nos ama, entonces el enemigo nos odia, porque el enemigo está completamente en oposición a lo que Dios ama. Y como Dios nos ama, el enemigo nos odia. Y el enemigo es lo que quiere es nuestra muerte. El enemigo lo que quiere es tomar posesión de nuestra vida, de lo que Dios ha creado. Porque desde el principio, Lucifer lo que quería era ser como Dios y llegar hasta el lugar donde estaba Dios. Y quiere la obra más preciada, la obra más preciada de Dios, que somos nosotros. Nosotros somos la obra maestra de la creación. De lo que Dios creó, somos lo primero. Gloria a Dios. Sabemos que el alma del hombre escogió el árbol del conocimiento, del bien y del mal, en lugar del árbol de la vida. Gloria a Dios. No obstante, no está claro que la voluntad de Dios para Adán era que comiese la fruta del árbol de la vida. Está claro. ¿Por qué? Porque Dios le prohibió a Adán que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque sabría que el día que comiese ciertamente moriría. Fue la orden de Dios a Adán. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos da vida es el Espíritu, como dice Juan 6:63. Lo que da vida es el Espíritu. Y si hubiésemos recibido el Espíritu de Dios comiendo el árbol de la vida, habíamos pasado a cuerpos de incorruptibilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque lo que promueve la muerte en el hombre es el pecado. Y el pecado entra por el alma, porque el alma es la que peca. Gloria a Dios. Porque antes le había prohibido a Adán que comiese la fruta del árbol del bien y del mal, y le advirtió que el día que comiese moriría. En Génesis 2:17 dice esto. Primero ordenó al hombre que comiera libremente de todo árbol del jardín. De todo árbol del Edén el hombre podía comer. Adán podía comer de todo el árbol del jardín. Y adrede mencionó el árbol de la vida en medio del jardín. Le dijo, mira, puedes comer de todo árbol del jardín, de todo. Y en el medio del Edén está el árbol de la vida. No puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero le dijo, en el medio del Edén está el árbol de la vida. No le prohibió que comiera el árbol de la vida, sino del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios quería que tuviéramos vida. El conocimiento como tal, en sus inicios, lo que promovió fue que el alma humana se hinchara y se desarrollara de manera normal. Y que la vida de Dios, que la vida del alma sofocara y ahogara la vida espiritual que yacía en la vida del hombre también. Gloria a Dios. Y adrede mencionó el árbol de la vida en medio del jardín. ¿Quién puede decir que no es así? Si lo dice la Biblia. La fruta del conocimiento del bien y del mal eleva al alma humana y suprime al espíritu.
desarrolla o eleva al alma humana de manera anormal y suprime al espíritu, suprime nuestra naturaleza espiritual. Dios no prohibió al hombre que sufriera de esta fruta, simplemente para probar al hombre. Dios no prohibió al hombre que sufriera o que comiera de esta fruta, simplemente para probar al hombre. Se lo prohíbe porque el hombre sabe, se lo prohíbe porque sabe, se lo prohíbe al hombre porque sabe que la fruta de la vida, porque la fruta, se lo prohíbe porque sabe que la fruta del árbol de conocimiento del bien y del mal hincharía el alma del hombre, o sea, la desarrollaría de manera normal. Gloria a Dios. El hombre será tan estimular la vida del alma que la vida de su espíritu quedará ahogada, que fue lo que sucedió. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, se desarrolló de manera anormal la vida del alma y suprimió y ahogó, sofocó la vida espiritual que Dios había establecido en Adán y en la naturaleza humana. Gloria a Dios. Y esto significa que el hombre perderá el auténtico conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ahora queremos vivir como Santo Tomás. Ver para creer. La naturaleza humana o la naturaleza no regenerada tiene esa consigna o esa premisa. Ver para creer, no. Por eso es que nosotros, los que vivimos en el Espíritu, creemos para poder ver. Debemos creer para poder ver. Gloria a Dios. Esto significa que el hombre perderá el auténtico conocimiento de Dios. Perderíamos el auténtico conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y que en consecuencia estará muerto por Él. Porque la revelación, el conocimiento de Dios, como dije antes, lo espiritual no se enseña, lo espiritual se transfiere a través de la fe. Gloria a Dios. Lo espiritual se transfiere a través de la fe. Gloria a Dios. La prohibición de Dios muestra el amor de Dios. El conocimiento del bien y del mal en este mundo es malo. Gloria a Dios en sí mismo. Este conocimiento, el conocimiento del alma, el conocimiento que no es espiritual, es malo. El conocimiento que no es dispensado por Dios, lo que provoca en nosotros es muerte. Este conocimiento surge del intelecto del alma. El hombre hincha o desarrolla la vida del alma y por consiguiente rebaja la vida del espíritu al extremo de que éste pierde todo conocimiento de Dios, hasta el punto que queda como muerto. Quedamos como muertos porque como no tenemos contacto con Dios, entonces nuestra vida pierde el contacto con Dios. Y el contacto con Dios es vida, como dice Juan 6:63. Vamos a leerlo. Juan 6:63. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. En el nombre de Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras, de esta gloriosa palabra, son vida. Esto es lo que va a promover en usted y en mí la vida. Gloria a Dios. Que
debido a los largos dominios del alma. Entonces Dios debe empezar a purificar nuestra vida a través de esta gloriosa palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Salmo 119, 9, que ¿y cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Salmo 119, 9. En el nombre de Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Un gran número de siervos de Dios viven en este árbol de la vida. A Dios ofreciendo vida al mundo en el Señor Jesús. Un gran número de siervos de Dios ven en este árbol de la vida a Dios ofreciendo vida al mundo en el Señor Jesús. El árbol de la vida es el que recibimos y comemos en este tiempo en el bautismo. Cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, estamos siendo partícipes del árbol de la vida. Esto es la vida eterna, la naturaleza de Dios, su vida increada, como exponía hace momento. Por eso tenemos aquí dos árboles. Uno produce vida espiritual, mientras el otro produce vida anímica. El espíritu puede suprimir y aniquilar al alma, y el alma también puede suprimir y aniquilar al espíritu. Usted y yo decidimos qué queremos, darle vida al espíritu o darle vida al alma. Pero la vida del alma lo que produce es muerte, y la vida del espíritu produce vida eterna, mientras que el otro le da vida anímica. En su estado original, el hombre no es ni pecador, ni santo, ni justo. Dios nos creó inertes, o sea, no nos creó con una tendencia, no. Nosotros somos los que decidimos qué queremos, si seguir al espíritu o seguir a la carne. Gloria a Dios. El espíritu da vida, como dice Juan 6:63, pero la carne lo que produce es muerte. Gloria a Dios. La vida de la carne lo que produce es muerte. Se encuentra entre los dos. Puede aceptar la vida de Dios convirtiéndose así en un hombre espiritual. Muchos de nosotros somos espirituales. Muchos de ustedes son espirituales. Gloria a Dios. Y partícipe de la naturaleza divina. Él o podemos desarrollar o hinchar puede hinchar su vida creada hasta volverla anímica. Que eso fue lo que promovió el conocimiento del bien y del mal. Desarrollamos nuestro intelecto y se desarrolló de manera normal el alma y ahogó nuestra naturaleza espiritual, que es por fe. En cambio, nuestra naturaleza física o carnal es por vista. Ver para creer. Nosotros no. Nosotros debemos creer para poder ver. Matando así su espíritu. Dios dio un equilibrio perfecto a las tres partes del hombre. Que a eso es lo que apunta la naturaleza espiritual. Fue un equilibrio. Desde sus inicios, Dios creó al hombre en equilibrio. En equilibrio, o sea, que en su orden correcto. Lo que pasa es que en este tiempo debemos desarrollar nuestra naturaleza espiritual para poder equilibrarla con nuestro conocimiento
del alma o nuestro conocimiento anímico, nuestro conocimiento secular. Debemos imprimir fuerza en nuestra naturaleza espiritual para que se equilibre con el desarrollo de nuestra naturaleza física. Gloria a Dios. Dios, Dios dio un equilibrio perfecto a las tres partes del hombre en su inicio. Cuando una de las partes se desarrolla demasiado, las otras sufren. Gloria a Dios. Nuestra experiencia espiritual saldrá muy beneficiada si comprendemos el origen del alma. Comprendemos el origen y la forma correcta mire, vamos a presentarlo, ilustrarlo de otra manera. Tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal o anímica. La naturaleza que desarrollemos, que alimentemos y desarrollemos, que ejercitemos más, va a ser la naturaleza que alimentemos. Y la naturaleza que ejercitemos se desarrollará más y tomará el control de nuestra alma. Gloria a Dios. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? A través de la palabra de Dios. Dice Mateo 4:4 que Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo en un momento le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Porque sabía que Jesucristo había transitado por un ayuno de 40 días. Y Jesucristo físicamente, que también poseía una naturaleza física, al igual que usted, al igual que yo, tenía hambre, porque tenía 40 días en ayuno. Más el Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo le estaba diciendo que su alimento, el alimento que necesita el hombre no es solamente el pan. No solamente de pan vivirá el hombre. Nuestra naturaleza física es la que se alimenta del pan. Nuestro pan espiritual está en esta gloriosa palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si usted se alimenta de esta palabra y se ejercita a través del ayuno, la oración y la meditación de la palabra de Dios, de esta gloriosa palabra, su espíritu se desarrollará y tendrá la potestad y la autoridad para tomar el control de su alma. Eso es lo que promovemos nosotros en los inconversos y en las personas que no conocen a Dios. Es que conozcan la vida espiritual a través de la palabra, porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que necesitamos es que las personas escuchen con atención esta gloriosa palabra. Gloria a Dios. Nuestra experiencia espiritual saldrá muy beneficiada si comprendemos el origen del alma y su principio de vida. Nuestro espíritu viene directamente de Dios, puesto que es un don de Dios. Gloria a Dios. Número 16:22. Vamos a leerlo. Número 16:22. Ajá. Y ellos se postraron sobre sus rostros y le dijeron: Dios en el nombre de Jesús. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Gloria a Dios. Un solo hombre, Adán, fue el que pecó. Bueno, Adán y Eva. Lo que pasa es que cuando Dios creó el espíritu del hombre, creó el espíritu de la mujer. Dios creó la familia. Y como tal, el hombre, cuando transgrede y cuando comete pecado, contamina también a su esposa. Ese es un principio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestra alma no tiene esta procedencia tan directa,
Fue producida después que el espíritu entró en el cuerpo. El alma como tal fue producida cuando Dios sopló aliento de vida a través de la nariz de Adán en el Génesis 2:7. Fue que se creó el alma. Pero originalmente lo que Dios creó fue el espíritu. Gloria a Dios. Lo que pasa es que se creó una naturaleza intermedia, que fue el alma, para poder dar vida al cuerpo que Dios había formado. Por eso está vinculada al ser creado de una manera característica. Es la vida creada, la vida natural, es la vida del alma. La vida que da, la naturaleza que da vida a nuestra carne es nuestra alma. Porque nuestra alma es la que toma el control y la que decide, la que peca como tal es el alma. Por eso es que Dios se despojó de su gloria y vino a la tierra. Porque el alma debía pagar un precio a Dios mismo, a Él mismo. Y como Él, no es, como Él veía que nadie estaba en condiciones, porque dice la palabra de Dios que no hay hombre bueno, ni aun uno. Entonces Él mismo tuvo que despojarse de su gloria y venir a la tierra y transitar 33 años para crear las condiciones para morir en rescate por nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, el día de la enseñanza, esta es la caída del hombre 1. Gloria a Dios. En lo consiguiente vamos a continuar con este ciclo de enseñanza. Queda la caída del hombre 2 y la caída del hombre 3. Porque este tema es muy complejo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo y nos continúe ayudando.